El curso pues es naturaleza, introductorio, entonces me permite abarcar varios distintos temas. ¿Sí? Voy a compartirles, lo que habíamos visto ayer, ¿no? Habíamos hablado así, de un concepto general de los derechos humanos, de algunos aspectos fundamentales, un poquito de la titularidad de los derechos, de cómo es necesario pues replantearse el concepto o la idea tradicional de los derechos humanos y de que pues la constitución, esta reforma constitucional pues nos obliga, ¿no?, a repensarlos y sobre todo la realidad nos está pues cada vez más obligando a buscar ya no su justificación, porque antes era muy importante para los abogados y para el estudio de los derechos humanos su justificación o dónde estamos engarzándolos, en qué se están basando. Y ahora pues lo que buscamos más bien es que se apliquen, que se sigan su efectividad, ¿no? Como dijera por ahí el maestro Vidal Campos, su eficacia sociológica, ¿sí? Es decir, su cumplimiento. Los invitaba a hacer una reflexión a partir de lo que nos decía Stefan Hessel sobre eh, pues los deberes que tienen ahora las personas, los deberes que tenemos, ¿no?, en la humanidad, lo que nos impone esta realidad. Les decía que en esta analogía con el punto de fuga, que los derechos humanos pues están atravesados por muchos elementos de todos los sistemas jurídicos, de las familias, de los temas importantes, ¿no? La cuestión de su universalidad. Les comentaba de entenderlos como condiciones objetivas para una vida digna y también para restringir el uso del poder, y esto se ligaba con su aspecto histórico. ¿Sí? Les hablaba también de algunas problemáticas contemporáneas que pues, no son tan contemporáneas, siempre han estado en la reflexión sobre los problemas sociales y jurídicos. Les decía que ahora tenemos que repensar cómo hemos entendido el derecho, ¿no? Y este aforismo nos aprendimos de donde hay derecho, hay sociedad, ahora tenemos que pensarlo distinto, ¿no? Hay derechos humanos y ellos deben ser respetados. Les decía que pensar a los derechos humanos como parte de un derecho común de la humanidad, ¿no? Que correspondía con la conciencia común de todos. Esta idea de derecho común, pues es una idea, como digo, europea, ¿sí? Va migrándose, ¿no?, ahora al pensamiento latinoamericano, a través de que le llaman diálogo entre las cortes, ¿no?, de derechos, por ahí viene más o menos. Les decía que nos acostumbramos a no ver purezas o elementos absolutos, ¿no?, cuando hablamos de los derechos humanos, porque sus características de interrelación pues no nos permiten eh, tomar estas características como completamente acabadas, ni tampoco los enfoques que tenemos. Simplemente tenemos algunas líneas generales, ¿no?, para su comprensión, para su mejor comprensión. Les decía que continúa siendo importante pues pensar los derechos humanos científicamente, si queremos verlos así, y les hablaba de esta cuestión de su justificación, ¿no?, de su justificación científica, si quieren verlo así, y de su autonomía, ¿no?, de cómo se van delineando como una rama del derecho, ¿no?, porque tiene una metodología. Y les decía de la importancia pues, que tiene para ustedes la aplicación de este derecho, ¿no?, la investigación, contar con un método. Eh, esta autonomía de los derechos humanos, pues como ha ido adquiriendo mayor firmeza, ¿no?, a partir de su expansión universal, de su desarrollo en muchos tratados, de su expresión en las constituciones, y ahorita pues, les voy a comentar por qué. Pues la autonomía doctrinal es un punto debatido, ¿no? Porque
como son una realidad que impacta al derecho internacional y al derecho constitucional, pues ahí hay cierta tensión, ¿sí? De cómo se está construyendo esta autonomía doctrinal. Pero pues por ahí va la cosa, ¿no? Esta autonomía también, pues, en cuanto a la garantía de los derechos, tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de protección, ¿no? Que incluye pues, no solamente los ámbitos jurisdiccionales, sino también a los no jurisdiccionales, como están los ombudsman, ¿no? Los mecanismos de solución de controversias. Algunos mecanismos que existen también a nivel de la OIT, por ejemplo, resuelven problemas de derechos sociales y por tanto serían de derechos humanos, ¿no? Entonces, es bastante amplio el ámbito que abarcan los derechos humanos en cuanto a su justiciabilidad, los mecanismos para justicializarlos, ¿sí? Les decía que contar con un enfoque pues nos permite o nos ayuda a entender las violaciones, ¿no? A buscar que se reparen. Esa va a ser una eh, de los objetivos. Les hablaba de este enfoque de derechos y pues que contaba con algunos elementos, ¿no? Que se iba a enfocar ahora pues mucho en las personas, en las víctimas. Y uno de los elementos pues va a ser considerar su situación, la situación de las personas, su condición de vulnerabilidad, ¿sí? Este acercamiento a los sujetos se refiere también con una evolución del pensamiento científico. No solamente se piensa desde el sujeto que está conociéndolo, sino de aquel objeto del conocimiento. En este caso, pues también es el ser humano, ¿sí? Pues ahora los estudios de las ciencias sociales y de la filosofía, de la antropología, obviamente, pues están pensando más ya en la persona, más que en entenderlo como un objeto de su estudio, pues se le está dando mayor participación a las personas, ¿no? Me parece que pensando en una perspectiva de derechos así, obedece a este cambio también en el paradigma científico. Pues al final todo va a estar vinculado, ¿no? Y los derechos humanos pues van a ser un reflejo de este avance, de este progreso en todos los ámbitos de la humanidad. ¿Sí? Para quienes investigan cuestiones de violaciones a derechos humanos, no solamente graves, sino de cualquier característica, les decía de algunos elementos que integran esta propuesta de SEGIL, ¿no? Como son la oficiosidad, la oportunidad, la competencia, la exhaustividad de estas investigaciones, ¿sí? Les decía que es importante entender que van a ser los derechos humanos condicionamientos mínimos, ¿no? Requerimientos mínimos, van a verse reflejados así, y van a ser objetivos en este concepto que les decía, porque pues pueden ser medibles, ¿no? Existen ahí. Muchas veces se expresan los derechos en algún bien que va a ser proporcionado por el Estado, por alguna entidad pública o con la presencia del Estado. Les decía que, pues obedeciendo al propio origen, digamos, ideológico o filosófico de los derechos humanos, van a consagrar valores, ¿no? En un concepto axiológico, pues los derechos humanos consagran libertades, consagran valores, como la justicia, la igualdad, van a estar ahí presentes siempre, ¿no? Les decía de esta idea de entenderlos desde un punto de vista sistemático, porque pues nos ayuda a ubicar las normas de los derechos humanos en el ámbito, ¿no? En el sistema donde se están pues, realizando, donde están teniendo vigencia o validez. Les decía también que cómo se pueden clasificar las normas de los derechos humanos y les decía también de estas normas procesales que pues, tienen la mayor relevancia, ¿no? Para el estudio de los derechos humanos. Y esto derivado pues, de un artículo por ahí de la Declaración Francesa que hacía énfasis en esta cuestión de que tenía que estar garantizados los derechos por una instancia de protección, por una garantía de estos derechos.
y que esto era equivalente a tener constitución. Si no había esto, pues no había constitución, ¿no? No había derechos. Y, les comentaba que eh, pues pueden ser de distintos tipos, ¿no? Consuetudinarios, pueden ser, eh, digamos que primarios o secundarios, dependiendo. Eh, pues este enfoque sistémico pues nos va a ayudar también a considerar pues la validez de todo el sistema, ¿no? Al encontrarse hasta arriba en la jerarquía normativa, pues todo lo que no va a estar que no se parece a los derechos, que es contrario, pues va a poderse cuestionar su validez, ¿no? La validez pues, de todo el sistema o de ese elemento del sistema. Es también otro elemento importante de entender pues, a los derechos humanos en una idea sistemática. Les decía que los derechos humanos, por muy importantes que sean, pues no van a constituir un fin por sí, sino que pues, son una herramienta, ¿no? Orientada para proteger un bien al ser humano. ¿Sí? Entonces, no nos vayamos con la cinta, entendamos que los derechos humanos son instrumentos, son creaciones humanas y nos van a ayudar a que haya una mejor pues, comprensión, ¿no? de lo humano, que cada persona lleve a cabo pues, sus mayores capacidades o sus capacidades de mejor manera. ¿Sí? Les decía que la titularidad de los derechos humanos pues, es en principio, por tanto, la persona física, pero que pues, los nuevos desarrollos nos van a pensar en otro tipo de titularidades, ¿no? La persona física actuando individualmente o colectivamente, o como persona moral, pero también este aspecto colectivo de los derechos humanos, cuando hablamos de que los derechos humanos corresponden a colectividades, y entre esas colectividades y los nuevos caminos de los derechos humanos nos hablan pues, de otras colectividades mayores, ¿no? La propia humanidad es uno de los titulares de derechos cuando hablamos del derecho al medio ambiente, ¿no? No podemos ahí decir quién está siendo afectado, ¿no? Es toda la humanidad, con la contaminación, por ejemplo. Les comentaba también de esta importancia que están teniendo actualmente las empresas en el pensamiento de los derechos humanos, ¿no? Como las empresas transnacionales, ¿no? ¿Sí? Les decía que pues, regularmente pasan o transitan desde un ámbito ético, filosófico, hacia lo jurídico, y pues les comentaba de este ejemplo de los derechos animales, ¿no? Cómo se están entendiendo de una manera más o menos análoga a los derechos humanos, y incluso se llegó a emitir una declaración, ¿no? Reconocida por la UNESCO. Sí, les comentaba del fundamento de los derechos humanos en la dignidad de la persona. Que este concepto tan llevado y traído de la dignidad de la persona, pues siempre es importante, porque si estamos pensando en que los derechos humanos están, eh, pues son un valor universal, son algo que tiene universalidad, pues la dignidad de la persona en las diferentes culturas está siendo entendida de manera diversa, ¿no? Pero, pues para nosotros eh, podemos entender a la dignidad de la persona como un mínimo relacional. Claro, no podemos desconocer la importancia de la idea clásica de la dignidad, ¿no? Como ver a la persona como un fin en sí mismo y no como un medio para otra persona o para otro fin, no mediatizada. Les decía que la dignidad pues, es este mínimo que existe en las relaciones entre nosotros, ¿no? Primero del sujeto que se reconoce a sí mismo y luego respecto de otro que se reconoce en su humanidad, ¿no? Este valor de la dignidad pues tiene también, o bien aparejado con la cuestión de la igualdad, ¿no? Estamos reconociéndolo a la vez, pues la propia igualdad en otro ser humano, ¿no? Entonces, pues por ahí va más o menos esta idea. Y nos lleva también a pensar lo que es lo indigno o lo indignante, ¿no? Cuando se está negando este valor a la persona.
Entonces, por ahí va esta idea de la dignidad humana, ¿no? Les decía que hay muchas expresiones en el derecho de la dignidad y que era importante, pues, entender los antecedentes de esto, ¿no? Les decía que se pueden entender o encontrar antecedentes medievales de la dignidad y una de las pues mayores expresiones o de las más reconocidas es el discurso de Pico de la Mirandola de 1486 sobre la dignidad, ¿no? Y les decía que este señor va a influir actualmente en algunos desarrollos, ¿no? Porque pues él está pensando en él habla de potencias, ¿no? De lo que puede hacer o no un ser humano, de aquello que es capaz o no, a partir del ejercicio de su libertad. Y una de las ideas que expresa es más o menos que el hombre tiene dentro de sí todas las potencialidades y la propia libertad está en la libertad de elegir estas, ¿no? Las más altas, las que viven al el ser humano su excelencia, ¿no? Como ser humano, ¿sí? Entonces, cuando el hombre elige las formas pues, más elevadas para su vida moral e intelectual, pues está ejerciendo su libertad de la mejor manera, ¿no? Para tener esta posibilidad, estas potencialidades, pues, digamos, fortalecidas. Les decía que nuestra Constitución pues, tiene ya la dignidad en primer plano en su artículo primero, en el artículo segundo también, respecto de la mujer. Les decía que el artículo tercero incluye a la dignidad humana como un valor en la educación y pues, que identifica a la persona en su contexto, ¿no? Familiar, cultural y social. Les decía que también la dignidad humana pues, va a ser importante este reconocimiento en el artículo 25 en materia económica porque pues está asociada a una distribución más justa del ingreso, de la riqueza, que va a permitir precisamente esto, un mejor ejercicio de la libertad, ¿no? Y de la dignidad de los individuos, de los grupos, de sus clases. Es una manera en que la dignidad se está expresando, ¿no? En distintos ámbitos constitucionales. Les decía también que, pues sí, si buscamos, existe una expresión jurídica o una definición jurídica de la dignidad, ¿no? El derecho, pues, es o nos gusta a partir de la seguridad, ¿no? De tener algo cierto. Y esto, pues, a veces en las definiciones que hay en las leyes, mm, nos ayuda a tener certeza de los alcances de las leyes, de los alcances de cada uno de los conceptos, aunque algunos conceptos sean, o todos, pueden ser sujetos de interpretación. Quien tenga por ahí su micrófono prendido, gracias. Y, decía este filósofo Leibniz en un estudio sobre el derecho y la justicia que los abogados o que el derecho es es una ciencia de definiciones, ¿no? Y lo decíamos unos por estas razones que les comento, porque pues nos da esta certeza, ¿no? De ir avanzando así, fundamentándolo en algo que ya está plenamente delimitado, ¿no? Y les decía que es importante la definición de la Ley General de Víctimas. Sabemos que podemos interpretar y que cuando estamos conociendo de un caso nos vamos a llegar de cualquier elemento que nos favorezca, pues aquí está algo importante que les puede servir, que es esta definición de la dignidad que está en la Ley de Víctimas, artículo quinto, que la delimita más o menos como un valor, principio y derecho fundamental, base y condición de todos los demás, de todos los demás derechos, ¿no? Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos. Y que no sea sujeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. Este concepto de la dignidad, pues, está muy ad hoc al concepto que les he venido manejando, a las ideas que les he estado presentando, porque está evitando o está siendo así como pues, un freno, ¿no? Contra cualquier tipo de arbitrariedad o ejercicio arbitrario del poder
tanto de alguna entidad pública del Estado, llámese servidor público, autoridad, como quieran nombrarlo, o de los particulares. Y les decía que no solamente los particulares ejerciendo una labor propia del Estado, como puede ser un servicio público o la labor de seguridad, por ejemplo. O sea, pensando en estas empresas de seguridad que hacen las labores que son originalmente del Estado, de proporcionarnos seguridad, sino también pues de otro tipo de empresas, ¿no? Si nos llevamos para otros ámbitos este concepto de la dignidad que dice la ley de víctimas, pues podemos hacer una mejor interpretación de algún otro concepto. ¿Sí? Nos dice la ley que la dignidad pues obliga a todas las autoridades a en todo momento respetar su autonomía, es decir, su libertad, ¿no? La decisión de cada persona, a considerarla como un fin de su actuación. Y les comentaba que esto me resonaba a la constitución del 57 que dice más o menos eso, ¿no? Que el fin de todas las instituciones es el ser humano. Pudiera haber reconocido o recogido este concepto, ¿no? Es muy interesante, es muy valioso. Dice también que todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho. Si sustituimos víctima por cada persona tiene derecho, pues nos hace mucho más sentido en esta idea de proporcionar mínimos, ¿no? Que les decía que la idea de los mínimos, mínimo de algo para garantizar los derechos humanos o como una forma de garantía de los derechos humanos es algo que está muy en boga y que en el ámbito al menos de los derechos económicos, sociales y culturales es bastante necesario. Por ejemplo, el mínimo vital del derecho al agua, eh, un espacio mínimo de habitabilidad, eh, existen condiciones mínimas de accesibilidad de los espacios, en el caso de las personas con discapacidad. Esta idea de un salario mínimo, por ejemplo, eh, que corresponda con la idea de un trabajo digno o decente, como ahora se está manejando, que, que esta idea del trabajo digno pues es sinónimo de trabajo decente. Si ustedes los ven, no se vayan con la finta, son lo mismo, se entiende así, igual, trabajo digno o decente. Digamos que es una manera en que se ha expresado la dignidad, ¿no? Que tiene otra expresión en lo decente, al menos en materia de derecho al trabajo. ¿Sí? Entonces, por ahí está esta noción de los mínimos, ¿no? Como una obligación de las entidades públicas de todos los tamaños, sean municipal, local, estatal, federal, de respetarlos. Les decía que la expresión de la dignidad pues está en los instrumentos internacionales como la Declaración Universal y también en los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y en muchos otros o muchas otras expresiones de los derechos en lo internacional. Pues bien, la dignidad de la persona, eh, como este mínimo relacional, mínimo en las relaciones, les decía, nos conduce necesariamente al concepto de la igualdad, si la vemos así como pues esta equivalencia, ¿no? De nosotros en otra persona. La igualdad pues tiene un doble valor, porque es así como ella misma, la igualdad, pero su otra cara se va a llamar no discriminación. Y a nivel internacional y pues en muchos otros ámbitos se van a encontrar mencionados regularmente la igualdad y la no discriminación, ¿no? Todos los documentos internacionales van a mencionarlos así. A veces los entienden separados, pero pues son parte del mismo concepto que, que nos lleva a entender la dignidad, ¿no? La igualdad y la no discriminación
son considerados, o es la propuesta de Naciones Unidas, como dos elementos transversales de los derechos humanos, porque van a estar presentes pues en prácticamente todos los derechos, ¿no? No puede ejercer el derecho al trabajo en condiciones de desigualdad, no puede, una mujer no puede ganar menos que un hombre por un trabajo igual, una persona no puede ser sujeta a un procedimiento por, una, por un hecho determinado y otra persona sí o viceversa, no se puede ejercer la libertad de expresión si hay algún tipo de discriminación, o sea, no podríamos negarle la libertad de expresión a algún tipo o grupo social determinado, alguna minoría, como ahora las conocemos, no podríamos hacerlo, estaríamos infringiendo esto. No podríamos acceder a un servicio público, a contar con energía eléctrica en condiciones de desigualdad, o al menos esto es lo que se busca, ¿no? Que la igualdad y la no discriminación estén presentes en todos los derechos, ¿sí? Entonces, por ahí va esta cuestión. Es importante que entendamos o que tengamos muy presente la idea de la dignidad de la persona porque, pues, en esta noción de la igualdad, porque esto nos evita, o esto conlleva a que no nos, como sociedad, pues no nos autodestruyamos, ¿no? Aquí para los que son del antiguo régimen, pues se acordarán de Misión Imposible y cómo se destruían, cómo se autodestruían los mensajes que llegaban allí, ¿no? Entender la igualdad, pues significa esto, ayudar a preservar a las sociedades, ¿no? Fomentar el progreso de las sociedades, la continuidad, su desarrollo, evitar su decadencia, ¿no? Su destrucción. Por eso es importante entender a la dignidad en este mínimo, ¿no? En todos los ámbitos, ¿sí? Eh, el enfoque histórico de los derechos humanos, antes de entrar por aquí, es aquí donde vamos a ver un poquito ya de los derechos, de las generaciones. Quería que viéramos, hacer un pequeño ejercicio que luego hago, aprovechando, les digo que es introductorio, este curso. Yo sé que muchos pues ya son pues expertos, ¿no? Y a lo mejor les suena aburrido. Pero pues es importante ver a los derechos humanos, ¿no? Cómo, cómo son o cómo no son. Aquí les pongo pues los derechos humanos en imágenes. Digo, para ver de qué estamos hablando, ¿no? Me imagino que habrá alguien por ahí pues, que sea novel en estas materias y también nos sirva, ¿no? Estas imágenes están pensadas a partir de la Declaración Universal o de los derechos de la Declaración Universal, pues que es el documento guía para muchos de los desarrollos, incluso de las generaciones de derechos. Se pensaron o el concepto este de generaciones a partir de la Declaración, no se pensaron entendiendo los pactos, ¿no? Sino fue así. ¿Sí? Pues como les decía, una imagen vale más que mil palabras y pues este, algunos derechos humanos que quiero que tengamos en la mente o que pensemos en ellos, pues son el derecho a la integridad personal, por ejemplo. Aquí vemos una persona que está ahí sujeta. Otro derecho, pues es
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Pues para los que les gusta el derecho civil, pues el derecho civil pues tiene grandes avances en esta área, ¿no? Es uno de los pilares fundamentales en materia del estudio de la personalidad jurídica, de los derechos de la persona, ¿no? Ahí están, ¿no? Todos tenemos derecho a que se nos reconozca nuestra personalidad jurídica. Y esto pues nos va a llevar también al ejercicio de la capacidad, ¿no? De goce y de ejercicio. Entonces, la igualdad, como les decía, y la no discriminación, pues van a estar en todos los derechos, ¿no? Son elementos transversales, pero también como ellos solitos, pues constituyen derechos, ¿no? No podría registrarse o negarse a una persona su derecho a su registro, ¿no? A obtener un nombre y a otra sí, en las mismas circunstancias, o si no existe una adecuada fundamentación de una restricción a los derechos, por ejemplo. Eh, el derecho a igual protección de la ley, ¿no? Todas las personas tenemos el derecho a una protección de la ley, a la garantía de nuestros derechos. No importa nuestro origen, nuestra condición, nuestra edad, ningún tipo de elemento distintivo pues puede ser motivo para que se vulnere la protección de la ley, ¿no? El derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, este es un derecho humano pues súper importante. Así se denuncia en la declaración, pues es necesario que exista una garantía de los derechos y por tanto pues que se creen instituciones para ejercerlas, ¿no? Para su justiciabilidad, ¿no? Está muy en uso en temas de derechos humanos y sobre todo en que el tema de la justiciabilidad, ¿no? ¿Cómo los hacemos justiciables, cómo los hacemos efectivos ante ante un organismo, ¿no? Va a haber otros derechos así ya más desarrollados como es el derecho de acceso a la justicia que es pues la materia de todos los días de quien trabaja, ¿no? En un ámbito judicial, por ejemplo. También en un ámbito pues, para judicial o en una comisión de derechos humanos, en materia de arbitraje, ¿no? Tendrían que tener estos mismos parámetros, ¿no? Seguir los parámetros del acceso a la justicia, por ejemplo. ¿Sí? O como se conoce por ahí, el derecho a una tutela judicial efectiva. Es otra denominación. En relación con este, pues el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcialidad. Les decía que entre los enfoques a estudiar las violaciones, pues está este tema de la independencia, ¿no? De- en la investigación. Y como sabemos, pues este es uno de los derechos pues de mayor abolengo, está reconocido incluso ahí en la carta de Juan Sin Tierra, ¿no? Este derecho a ser oído y pues es piedra eh, fundamental para el funcionamiento adecuado de las instituciones de justicia, ¿no? Lo mismo, no podría existir, darse las condiciones o condiciones de desigualdad o de discriminación en este ejercicio, ¿no? De la justicia. Otro derecho, así como se anuncia, es la libertad e igualdad en dignidad y derechos, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a esta igualdad de nuestros derechos, ¿no? Eh, todos tenemos el derecho a tener derechos y libertades sin ningún tipo de distinción, ¿no? Todos tenemos el derecho a gozar y ejercer nuestros derechos y libertades sin ningún tipo de distinción por ningún motivo de origen, etc. Otro derecho súper importante es el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de la persona, ¿sí? Es uno de los derechos también pues, fundamentales, pero como les adelantaba, no existe un derecho absoluto en ningún caso. Todos pueden ser
pues van a ser o van a tener esta posibilidad de ser restringidos legítimamente, y existe una teoría, ¿no?, al respecto en materia de derechos humanos. El derecho a la vida, que pareciera ser así el más absoluto, el más importante, incluso así puede verse afectado, ¿no? La libertad y la seguridad de la persona, pues bueno, es otro derecho. Eh, Esta imagen pues nos evoca el derecho a no ser sometido a esclavitud, o en una expresión de esto, pues el derecho a la libertad, ¿no? A la libertad, puede ser ambulatoria o la libertad de trabajo, algún tipo de libertad, o alguna de las expresiones de la libertad. El derecho a la presunción de inocencia, pues también es otro derecho, eh, pues muy necesario, muy importante en materia de administración e impartición de justicia. Y pues este derecho nos recuerda a todas las series, ¿no?, que vemos, donde le dicen a las personas que tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Los llamados derechos Miranda. Pues aquí están, ¿no?, reconocidos en la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 48, del 10 de diciembre. El derecho a circular libremente, pues ahorita pues multi afectado, ¿no?, por todos los temas de migración, que es uno de las constantes en las preocupaciones de los derechos humanos. Les decía de estas tres vertientes de la protección de la dignidad humana, de las que habla Cansado Trinidad, el que fue juez de la Corte Interamericana, y me parece que de la Corte Internacional de Justicia, que falleció recientemente, ¿no? Hablaba de esta, ¿no?, que el derecho de los migrantes, o la protección de las personas que emigran por alguna razón de su lugar de origen, que tienen que emigrar para proteger su integridad, por ejemplo, a causa de una guerra o de alguna cuestión climatológica o algo así, pues tienen que estar protegidos, ¿no? Eh, Esto pues lo piensa el doctor Casado, pero muchos años antes, pues ya había sido abordado por algunos pensadores, entre ellos un jurista que se nacionalizó francés, que se llama André Mandelstam. Por ahí también habla más o menos de estos conceptos, ¿no? Entonces, pues, siempre han estado por ahí en el pensamiento de los derechos humanos, estas preocupaciones, ¿no?, por los migrantes y el derecho a la circulación, a la libre circulación. Pero como les decía, pues también tiene que ver con el propio derecho a la libertad de tránsito, ¿no? La libertad ambulatoria, a ir para donde yo quiera. Por ahí vi un comentario cuando alcancé a leer, que decía así como el tema de las casetas, pues sí, pues sería una cuestión controvertida, ¿no? Impugnar algo así como el paso. Se puede decir que se está vulnerando de alguna manera el derecho a la libre circulación. Como también podría hacerlo, por ejemplo, el pago de la tenencia, se estaría pensando que se está vulnerando, se está estableciendo un derecho sobre el derecho a la propiedad, que es un derecho, pues, civil, de los de mayor rango, ¿no? De la protección de la propiedad. Sí, sí puede ser un tema, este derecho a la libre circulación, que se pueda ser vulnerado. Pues, como sabemos, para restringir un derecho, pues habría que ser, habría que cumplir con ciertos test de proporcionalidad, por ejemplo, ¿no? Y eso es que esté en una ley. Si que estén o que existan las casetas está en una ley material y formalmente creada, y si esta restricción es adecuada para garantizar otro tipo de libertades, si esta restricción es proporcional, pues sí sería válido restringirlo. Si está hecho porque se está beneficiando algún otro tema, como puede ser que alguien compró, pues,
titular de derechos de una empresa que construye carreteras convino hacer una carretera por aquí, pues a lo mejor ya no está cumpliendo con esos requisitos de la restricción legítima de los derechos, ¿no? Pero pues sí, sí pueden pensarse así. El derecho a la nacionalidad, pues como les decía, todas las personas tenemos derecho a esto. Sin embargo, pues nuestra situación en México, Estados Unidos, pues es un ejemplo de cómo está en tensión, ¿no? Permanente este derecho, ¿no? Cómo se están desarrollando estos derechos en otros lados, pues es paradójico, ¿no? En España, por ejemplo, pues hay una tendencia a que se está reconociendo la nacionalidad de segundas y terceras generaciones y en otros ámbitos, pues no, ¿no? No es así de la gente que obtiene la nacionalidad en Estados Unidos, por ejemplo, que es el abuelito de alguien o el papá de alguien que esté trabajando ya que pueda dar la nacionalidad, así, no, no hay esos mismos valores, ¿no? Hablando del mismo derecho, pues están expresando de manera distinta, ¿no? Es decir, se está protegiendo mejor en unos lados. No limitan el derecho, sino lo que hagas con tu vehículo. ¿No? Pues puede ser también otro punto de vista. Evidentemente estoy circulando en un vehículo, no estoy circulando caminando, digamos. Pero si ustedes han querido caminar por esta vía que comunica aquí San Jerónimo con la salida a Toluca, no les permiten pasar caminando, ¿no? Pero ahí sí podría ser otro ejemplo donde sí se restringe, ¿no? Además de que vaya yo mi vehículo, ¿no? El derecho a casarse y a fundar una familia es un derecho humano. Por eso les decía que la protección de la familia es una de las preocupaciones constantes de los derechos humanos, ¿no? Y el derecho a casarse. Visto desde otro punto de vista, pues otra preocupación actual muy importante es el derecho a evitar que las niñas en algunas culturas pues sean sometidas a un matrimonio forzado, ¿no? Porque el derecho a casarse, bueno, eso no sería el derecho, ¿no? Derecho a casarse y a fundar una familia, pues son dos partes de un proceso pues, de la vida de una persona, ¿no? Pero ahí están. Tal es la importancia pues, que constituye la célula de las sociedades y por eso se ha reconocido, ¿no? Como un derecho humano. Y como decía otra vez, pues tenemos que voltear al derecho civil y a lo que ha dicho durante pues, todos estos miles de años el pensamiento jurídico, ¿no? Para tener pues una idea más profunda, pero pues los derechos humanos están pensando en este reconocimiento, ¿no? De este valor de la familia y del matrimonio. Estoy viendo un comentario que dice acerca de los pueblos indígenas, pues sí, las costumbres de los pueblos indígenas en ocasiones harían que los derechos humanos se pensaran, ¿no? Estaban en tensión. Eh, como les decía, al encontrarse en el nivel más alto de la jerarquía normativa, pues no tendrían que entrar en conflicto. Irían primero los derechos humanos al respeto incluso de estos derechos. Y esta pregunta o este comentario que me hacen, también se le hicieron al que fue relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, quien ya falleció lamentablemente, y le decían eso. ¿Qué ocurre cuando una práctica o una costumbre indígena entra o choca con los derechos humanos? Y fíjense, quien fue relator de Naciones Unidas decía, pues aquí no hay otra controversia, ¿no? Se tiene que respetar el principio de los derechos humanos. Pues aquí, pues yo me, me someto, reconozco también la autoridad, un argumento de autoridad,
Y, y pues, bien lo dice él, ¿no? Pues ahí no hay, no se preocupen cuando están en conflicto esos dos, váyanse por la interpretación de los derechos humanos. Sí, ahí sí, pues lamentablemente sí, las costumbres en muchos de los pueblos indígenas, pues sí, pueden ir en contra de esto, ¿no? Y de otras expresiones culturales, ¿no? En África, por ejemplo, ¿no? Forzar al matrimonio de una persona, ¿no? No sé si vieron, por ejemplo, la película, aunque no está en este contexto, sino pues hay muchos años antes del colonialismo, de la mujer rey, pues ahí la protagonista, una de las protagonistas, pues en principio ella logra acercarse a su mamá, la que es la que va a ser la reina o la mujer rey, porque la llevan a casarse con un señor, ¿no? Mucho mayor que ella. ¿No? Para quien no la haya visto, pues, véala, está muy buena. Es con Viola Davis, la mujer rey, The Woman King. El derecho a la libertad de pensamiento, pues los derechos humanos están pensando, están considerando a esta libertad pues, como una de las mayores exigencias de la humanidad. Por eso lo consagran en esta carta, en la Carta de la Humanidad, que es la Declaración y los Pactos. Ahí se reconoce, ¿no? Pues es mucho más que claro que es uno de los elementos que nos diferencian, ¿no? La eutanasia o la muerte asistida. No conseguí yo completo lo que les decía, pero pensar la libertad ahí, híjole, a veces sí hay elementos donde el derecho no debiera meterse, sobre todo si son condiciones como estas que corresponden ya al ámbito de la persona, a lo más íntimo que es el derecho a vivir o no. Pero en el caso de la eutanasia, tenemos que pensarlo de dos maneras, ¿no? La persona que está enferma y que tiene conciencia de sí y que ya no quiere vivir, y la persona que está, digamos, inconsciente y que otros están decidiendo por ella. En el primer caso, yo creo que debe ser respetada su decisión. En el segundo caso, pues ahí estamos ante un dilema ético, ¿no? Y de estos dilemas éticos, Nosotros lo podemos hacer, o sea, sería una persona. les decía de esta idea de ayer, ¿no? Una chica no especifican en Estados Unidos, no especifican por qué razón tiene muerte cerebral. Los médicos intentan desconectarla, es reciente, ¿eh? Intentan desconectarla, la familia no quiere. Este derecho a que se desconecte una persona para que muera está reconocido o esta facultad, si quieren llamarlo así, por muchos estados, ¿no? De Estados Unidos, por distintas entidades. La llevan a Nueva Jersey, donde sí se le permite conservarla con sus funciones vitales. Y esta niña llega a tener su primer periodo, su primera menstruación, se enferma de no sé qué enfermedad, o sea, logra, muy, muy grave, ¿no? Logra sobrevivir a eso, pero sigue sin su conciencia, sigue en estado inconsciente. Ahí me parece que tendríamos, o situaciones como esta, pues tendríamos que preservar la vida, ¿no? Ya como un principio ético. Y cuando no haya así duda de que la vida tiene que ser preservada, pues yo creo que sí podría optarse por el respeto a la vida, ¿no? La protección de la vida. Es un caso muy controversial, como les digo, pues ese es el tema. Sí, pero pues, gracias por el comentario. La libertad de expresión y de reunión, pues es otro de los derechos civiles y políticos, pues de mayor uso. Actualmente vemos que hay manifestaciones de esto en todos lados.
hay expresiones de esto día con día, ¿no? En México, en el mundo, ahorita hay muchas manifestaciones en contra de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Pero acabamos de ver muchas marchas y todo. Lamentablemente, pues es un derecho que de manera continua está viendo, está impactando otros derechos, ¿no? Están siempre en tensión con otros, ¿no? Con la libertad de tránsito, con mi derecho a circular. Esa es una de las grandes paradojas, ¿no? Del ejercicio de los derechos que siempre están encontrándose con otros derechos, ¿no? La libertad está limitando a la libertad, pero a veces no está permitiendo que se ejerza. Aquí, pues, la autoridad, el Estado, los servidores públicos, pues tienen una importante labor en averiguar, verificar, investigar, buscar la manera de que estos derechos pues, puedan ser ejercidos de manera simultánea, ¿no? Tanto la libertad de expresión de muchas personas y de reunión, como la libertad de tránsito, ¿no? Para ir a trabajar, para acceder a un servicio de salud, para ir a comprar víveres, para ejercer cualquier otro derecho que me impida, ¿no? Cuando una persona o un grupo de personas se está expresando y está saliendo a una calle, ¿cómo puedo acceder, ¿no? ¿Cómo puedo ejercer este derecho? Es uno de los derechos pues, más controvertidos, más usado, digamos, o que tiene una manifestación más contundente, ¿no? La libertad de expresión. Hermano de este, como decía, pues, la libertad de reunión, ¿no? Como nosotros ahorita que estamos ejerciendo esta libertad, se consideró tan importante este derecho que debe garantizarse en un instrumento universal como es la declaración, ¿sí? Y los pactos. Y, pues, por supuesto, todos los demás instrumentos que lo reconocen, ¿no? Como les decía, pues los derechos tienen estos dos aspectos, ejercicio individual, pero también colectivo, y pues la libertad de reunión es uno de estos derechos que por sí pues, es la expresión de algo, un ser colectivo, ¿no? De algo que es de esta naturaleza. Otro muy importante dentro de estos derechos civiles y políticos, la inviolabilidad de los derechos humanos. Sí, pues este tema del matrimonio infantil sí es bastante controversial, ¿no? Levanta mucha ámpula pero pues, les decía, habría que ver esta situación, ¿no? No creo que ningún tipo de práctica, por muy importante que sea para una comunidad, para un pueblo, o muy arraigada, pues deba ir en contra de la dignidad de las personas, ¿no? No, no está en la discusión, el problema es el ejercicio de estos derechos y cómo una práctica puede limitarlos, ¿no? Por supuesto, no está en discusión pues, ni el valor ni la jerarquía de los derechos, ¿no? Como les decía, el problema es la atención. Y les decía, no es un tema de la justificación de los derechos, sino es un problema del ejercicio de los derechos. Y en este ámbito, pues el derecho a la participación en el gobierno del país nuestro o de cualquier país, en el caso de todas las personas del mundo, el derecho a formar parte de los ámbitos de decisión, pues es un derecho humano, civil y político. Un delito, sí. Sí, este derecho pues es de esta naturaleza, ¿no? Eh, Se dice o se considera que el ámbito donde se ejercen mejor los derechos humanos es la democracia y hay algunos planteamientos que refieren la existencia del derecho a la democracia, ¿no? Desde el punto de vista así de liberal, por ejemplo, pues se diría, ¿no? No, pues es que no hay otro camino más que la vía democrática, ¿no? Que las instituciones sean democráticas, que el país sea democrático para que puedan florecer los derechos. Pues así se considera por algunas personas. Quienes vivan o quienes vivieron en otro sistema de otra naturaleza, pues, no tendría garantizado este derecho, ¿no? Y pensaría distinto, ¿no? ¿No? En el caso del socialismo real, por ejemplo, pues ahí no se podría pensar
en el ejercicio tomar parte en las decisiones del país a través del voto, ¿no? O derecho a ser votado. Sí, el problema palestino, pues, es bien importante. Eh, sí, tienes 5 años que ocurrió esto, algo del holocausto. Lo que no se quiere reconocer es esta cuestión de que se está cometiendo un genocidio. No se quiere reconocer por las instancias internacionales, porque tiene todas las características del genocidio. Lo que ocurrió en la ex Yugoslavia, en por ejemplo, en esos asedios a las ciudades, cómo se cerraban las ciudades, cómo se bombardeaban por parte de los croatas. Es algo, algo eh, peor, ¿no? Mucho peor pues, esta catástrofe. Lo más te pide temáticas a los derechos humanos, ¿no? Que no podemos entender cómo es posible, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad de hablar con alguna persona alemana o que haya vivido allá, pues se va a dar cuenta de esta idea de esta vergüenza que social, si quieren llamarlo así, por tratar esos temas, ¿no? De la, y de cómo la tierra de los filósofos y los poetas pues, se convirtió en eso. Qué bueno que ya existe un pronunciamiento ante la o alguna autoridad internacional. ¿No? O sea, esta preocupación, esta pena en algunas sociedades y pues, hay un de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Abishai Margalit, que habla de un concepto de la sociedad decente y este es bueno este concepto habla de que no puede ser horrorizada, no puede ser afectada, no puede una sociedad decente es un ideal de una sociedad que no mediatiza, no lastima a otra sociedad o a los miembros de su sociedad, sin embargo, no hace una referencia así clara al tema palestino. ¿No? Es muy complicado esta cuestión de tratar temas desde ese punto de vista, más cuando se tienen tantas cuestiones en contra, ¿no? Sí, es un tema de dignidad. Sí, sí, sí. Cuando hay esta falta de coherencia, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? ¿Cómo se puede escribir desde la incoherencia o no denunciar estas atrocidades? Sin embargo, pues hay muchos otros pensadores israelíes que sí están hablando del tema o que han hablado desde hace muchos años, ¿no? De este tema. Por ahí les recomiendo que esté interesado en el tema palestino, del conflicto palestino, un autor que se llama Michael Warshawski, así lo buscan, un librito que se llama A tumba abierta, está por ahí en esta editorial española Icaria, pues pueden consultarlo para que vean cómo qué pasaba por la mente de los soldados israelíes, ¿no? Cuando hacían, ¿no? Este tipo de atrocidades. Y ahora lo están haciendo pues, de la misma manera, ¿no? O si quieren ver una película que se llama Vals con Bashir, que habla de los efectos que causan los soldados israelíes, así, de las afectaciones psicológicas que les produce haber asediado en Líbano las ciudades de Sabra y Shatila, ¿no? Que por ahí están, hay dos recomendaciones. Como les decía, pues entre los derechos eh, que tienen mayor importancia para la humanidad o que tuvieron en este reconocimiento, pues está la seguridad social, ¿no? La seguridad social puede pensarse como esta idea de los españoles que hablan de los derechos marco, ¿no?
es decir, un derecho, un derechote, porque incluye muchos derechos, ¿no? O es un derecho llave porque permite acceder a otros derechos. La seguridad social incluye, por ejemplo, el derecho de contar con servicios médicos, pero también de contar con servicios médicos cuando ya no estoy trabajando y de contar con una percepción económica adecuada, ¿no? De contar con la previsión o con derechos de previsión social cuando accidente, etcétera. Este es un muy importante, ¿no? Pero también elementos transversales de los derechos humanos. Y aquí está esta imagen, pues, me pareció por ahí y me pareció oportuna porque pues está garantizando mínimo de su planta laboral de personas con discapacidad de distintos tipos, ¿no? Un mínimo de personas que estén en edades prejubilatorias, ¿no? Para que puedan acceder a los beneficios de la seguridad social, ¿no? Por ejemplo. Y pues estos mínimos también incluyen pues que existen las condiciones adecuadas para que se garantice la accesibilidad a los centros de trabajo, ¿no? De personas con discapacidad. No solamente de discapacidad motriz, ¿no? Pues, de distintos tipos, eh, audiovisual, etcétera. Ahora que se abrieron, que se actualizó el WhatsApp, no sé si ustedes tengan WhatsApp o lo utilicen, yo creo que sí. Me dio, como soy muy chismoso, me interesó meterme a la ciudad de Roma y suscribirme a su canal, ¿no? Me gustan mucho los idiomas y por ahí estoy un poco italiano, entonces ahí exactamente no los contratan, por eso la idea de que haya mínimos, mínimos, ¿no? En las leyes, reconocidos en la ley, por supuesto. Les decía que ahí me encontré con una idea pues muy, muy buena, que es en los museos, pues Roma es una ciudad que tiene muchos museos, en algunos museos se están garantizando, se está permitiendo que las personas ciegas puedan acceder a los contenidos, ¿no? Pasan la mano y les lee lo que está diciendo ahí, les explica, por ejemplo, una pintura, etcétera. Eso me parece pues fabuloso, ¿no? Para garantizar la igualdad en el ejercicio de los beneficios de la cultura, por ejemplo, o a la educación. Es algo que debemos aprender y que debemos utilizar las redes sociales y la tecnología para eso. No, me parece que es importante. Digo, hablando de la discapacidad y del que nos evocó esta imagen, que habla sobre el derecho al trabajo. ¿Sí? El derecho al trabajo pues, se refiere también a las condiciones de trabajo, a las condiciones de seguridad del trabajo, el derecho a, a, a la seguridad del trabajo, pues es uno de estos más bien controvertidos, ¿no? Y que, que a veces la autoridad laboral pues no le faltan acciones en materia de supervisión y se vulnera constantemente. ¿Sí? Se habla de derechos humanos en el trabajo y del derecho humano al trabajo. Estas son las ideas ahí para quien trabaje temas de derecho al trabajo, pues sabrá que es por ahí. Para quien no, pues puede buscar así, ¿no? Derechos humanos en el trabajo y le va a arrojar ahí información importante. ¿Sí? Además del derecho humano al trabajo, ¿sí? Como derechos sociales. Y precisamente, pues, este derecho
al trabajo como derecho social, pues es uno de los derechos que ha permitido el desarrollo o que ha sido, ¿cómo decirles? Ha sido objeto de muchas discusiones filosóficas, económicas, y que tiene muchos antecedentes que quizá en otro momento te los platique si nos da tiempo, pero pues sí, me he asomado últimamente a buscar algunos antecedentes de la justicia social y pues, obviamente está vinculado con el derecho al trabajo, este pensamiento, por lo que se llama la cuestión social, y pues es muy interesante, ¿no? Todo este andamiaje teórico que hay atrás, ¿no? Todas las influencias filosóficas, económicas. El derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Desde luego, es necesario contar con estos derechos, ¿no? Y está vinculado con el trabajo porque actualmente estamos hablando de un derecho a la desconexión, ¿no? Para quienes hacen trabajo remoto y esto, que a veces el trabajo remoto pues resulta ser de los que más están impactando nuestras actividades comunes, está interfiriendo con nuestra vida privada, ya de entrada, ¿no? Porque está en un ámbito regularmente privado de nuestra casa, pues debe garantizarse que haya esta posibilidad de descansar, de disfrutar tiempo libre. Y actualmente me estaba enterando que hay pues unos foros de discusión, ¿no? Sobre materia laboral, creo que en el Senado o en la Cámara de Diputados, y se está hablando de la reducción de las horas de trabajo, como en otros países, que sea de 40 horas, ¿no? Me parece que aquí pues la- las fuerzas económicas y empresariales no creo que tan fácilmente accedan a un cambio, ¿no? O a una reducción así de las horas de trabajo. No creo que se den esas condiciones, pero bueno, pues hay que seguir procurando que los derechos bueno, progresen en su ejercicio. Sí, entonces, aquí pues parece una pista de Acapulco, lamentablemente afectado por eh, ya se aprobó esa norma de las horas de trabajo. No he visto, yo apenas vi estos foros, pero pues ojalá que sí, ¿no? Y ojalá que de aprobarse, pues pueda llevarse a todos los ámbitos del trabajo, porque pues en los trabajos, en una empresa, y eso es muy fácil de verlo, pero en la función pública, las exigencias del trabajo es mucho más difícil respetar a uno de estos, ¿no? De estos derechos. O sería mucho más difícil, ¿no? Exigirle a una persona que se limitara por sus responsabilidades y por todos estos temas circundantes, pues a unas horas de trabajo, así, ¿no? Pues, ahí lo material, el ejercicio del derecho es muy difícil, pero pues no es imposible si hay colaboración en todas las partes, creo. Porque es un tema que tiene que discutirse y seguirse avanzando para poder disfrutar pues de esa libertad, ¿no? Del tiempo libre. Por supuesto, pues aquí nosotros somos todos ahorita un ejemplo de este derecho a la educación. Estamos aquí reunidos pues para buscar conocer, entender un poquito, acercarnos a algún contenido que nos lleve a ampliar la perspectiva de los derechos. Los patrones de las pequeñas empresas es difícil, sí. Y yo creo que sí es muy complicado, pero y mucho más cuando hay una falta de regulación, ¿no? Cuando hay un mercado laboral, pues que está ahí funcionando muchas actividades pues en la irregularidad, fuera de la ley, y pues esto lleva pues, a un círculo vicioso, ¿no? De que no se respeten los derechos laborales de las personas que están trabajando ahí en un empleo pequeñito, ¿no? Afuera del metro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le digo a la persona que sobrevive diariamente? Oiga, pues hay este tema, usted tiene que respetar el derecho de sus trabajadores, ¿no? Va a decir, pues debe estar de comer, ¿no? Es realmente complicado, pero pues tiene que discutirse, ¿no?
y pues ejercer el derecho a la educación pues es muy importante, ¿no? Ahorita para nosotros. ¿Sí? Ahorita que vi la imagen esta de la persona que está en la playa, pues otro de los derroteros de los derechos humanos es las relaciones que se están presentando precisamente por los efectos del cambio climático, ¿no? Y los derechos humanos. Esto tiene también una vertiente en la protección de contra los desastres, ¿no? Naturales y en estas medidas que se toman desde la protección civil, ¿no? Y hay un vínculo muy importante en materia de protección civil y derechos humanos que tiene que, pues, estarse promoviendo. Más ahora que vimos esta cuestión que está viviendo Acapulco, lamentablemente, pues debe operarse con criterios de favorecer a las personas más vulnerables, ¿no? Por ahí vi la cuestión de la vulnerabilidad y eso me recordó que tiene que actuarse así, ¿no? Pensar los derechos humanos, como decía, en esta perspectiva, pues habla de eso, de la vulnerabilidad, ¿sí? Para quien le interese el tema de los derechos humanos y la protección civil, pues hay todo ya un andamiaje reconocido por Naciones Unidas en el marco de Sendai. No sé si ustedes se acuerdan, Sendai es una ciudad costera de Japón que se ve afectada hace unos años pues, por los efectos de unos tsunamis. Destruyeron por ahí gran parte de la ciudad, contaminaron mucho. Entonces, esto reavivó la discusión sobre la importancia de la protección civil y actualmente pues, se está vinculando estas acciones que deben tomarse con los derechos humanos. ¿Sí? Es innegable que tienen que tomarse en cuenta. ¿No? Entonces, busquen por ahí Marco de Sendai y pues les va a arrojar información importante. La CNH tiene una publicación sobre protección civil y derechos humanos. ¿Sí? El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, bueno, pues es un derecho que se ejerce o que tiene un contexto colectivo muy importante. ¿Sí? Y pues la vida cultural también implica estas prácticas, ¿no? Que a veces son contrarias a otros derechos. Pero vinculado con esto, con la vida cultural, pues la propia vida cultural y las creaciones culturales, pues son otro tema de preocupación de los derechos humanos y tenemos también un marco para la protección de los bienes culturales, ¿no? De las creaciones de las comunidades, ¿no? En otro ámbito, pues la UNESCO anda reconociendo algunos aspectos culturales y les da este valor de protección, ¿no? Como la comida mexicana, por ejemplo, pero también alguna práctica, algún baile, algo así en otro país puede ser motivo de la protección del patrimonio cultural. El concepto es el patrimonio cultural. Sí, entonces ese es otro de los derroteros de los derechos humanos. Y el derecho que haya un orden internacional, pues es otro derecho humano, ¿no? Que exista esta manera de organización y sobre todo pues que este orden pues impacte la vida de las personas. Como les decía, en materia de derechos humanos, lo importante es que estén lo más cerca de las personas, porque cuando se discuten los temas, pues ahí en Ginebra y todo, con el lago alemán ahí, bien bonito, y el Mont Blanc de un lado, pues ahí, qué padre, pero la cosa es que las discusiones, que los derechos, que los estándares recaigan, ¿no? Pueden ser accesibles a las personas, ¿no? Y esta cuestión del orden internacional, pues tiene que ver también con el aseguramiento de otros principios y otros derechos y otras condiciones como es la paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Últimamente, pues tan vulnerada, ¿no? Es una de las funciones, asegurar la paz y la seguridad internacionales de este orden internacional, ¿no? Al cual nosotros podemos participar de alguna manera, ¿sí? O debiéramos tener esta garantía, ¿no? Como les decía la vez pasada, pues el ser humano tiene esta idea al ser social, pues a que se establezca un orden y esta es una de las expresiones, ¿no? Pues ahí está.
ese tema. Por supuesto, el derecho del asilo, pues un tema que ya lo habíamos visto en cuanto a la movilidad, muy, muy, muy importante, ¿no? Tenemos en México, pues el ejemplo de las caravanas migrantes, en Europa, pues cómo están llegando las prateras llenas de migrantes a España, etcétera, ¿no? Y en cualquier lugar, la cuestión de la vulnerabilidad de las personas tiene que ser respetada, ¿no? En el caso de los migrantes, pues no se debe vulnerar, ¿no? Y vemos a cada rato que se están emitiendo recomendaciones en contra de las autoridades que vulneran los derechos de los migrantes, ¿sí? Entonces, eh, esa es una de las preocupaciones fundamentales de los derechos humanos, ¿no? Y en relación con el cambio climático, pues uno de los conceptos actuales es esto de refugiados climáticos, ¿no? Vemos actualmente la situación de acceso limitado o escaso o nulo a recursos como el agua en poblaciones de África del norte y cómo está generando violencia y está llevando Ya sabes a cómo es. que estén creándose estas nuevas realidades, ¿no? Tan lamentables. ¿Cómo? Para responder a las cosas que te dicen. ¿Cómo le hago para entender? Responder. Ah, A ver, que nos diga cómo le hace para responder ese compañero a las cosas que le dicen. Sí, entonces, esa es otra de las ideas de los derechos humanos, ¿no? Y ahorita que me acordé, pues esto es parte de esta nueva idea que existe de entender a la sociedad en este contexto del antropoceno, ¿no? Es una de estas tendencias, ¿no? Les recomiendo una publicación de la UNESCO que se llama El Correo de la UNESCO, que es muy consultada y en materia de derechos humanos tiene bastantes cosas muy útiles. Dedica un número en especial al antropoceno, que es esta época que estamos viendo, así se ha nombrado. Un biólogo, Eugene Stromer, por ahí lo toma en una de sus publicaciones y pues se hace mundial en una discusión de esta sobre el cambio climático, etcétera. Trata de este antropoceno, ¿no? Y entre una de las características de esta situación que estamos viendo, el antropoceno, pues está la migración por el cambio climático, ¿no? Es una preocupación pues de los derechos humanos. Entonces por ahí el antropoceno, ¿sí? Como un tema de reflexión jurídica, ¿no? La protección, por supuesto, del derecho al medio ambiente, como les decía, pues este derecho internacionalmente está reconocido y de hecho está tratado. Digamos que jurídicamente, pero la cuestión social pues tuvo mayor impulso, ¿no? Y la cuestión ambiental se fue dejando atrás. Esto pues, fue lamentable, si no yo creo que la situación ambiental del mundo sería un poco distinta, pero pues ahí está ahora esta preocupación por el medio ambiente, ¿no? Cuando tienen un origen pues similar, ¿no? No sé si vieron la película, ¿eh? La serie esta de los Peaky Blinders, que muestran esta ciudad de Birmingham, cómo se ve toda así gris, no se ve nada porque está contaminada completamente por la explotación que hacen ahí del hierro y etcétera. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Lo social siempre está vinculado
o lo ambiental, o está muy fuertemente vinculado, y ese es un ejemplo, ¿no? Ahí para que vean más o menos cómo estaba la cosa. Y cómo siguieron caminos distintos, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, el derecho laboral, la seguridad social, muchos de los aspectos que engloban. Entonces, en esto, esta última imagen está bonita, es el derecho a la cultura, ¿no? Pues como ser social y ser humano, parte de una colectividad, tenemos este derecho a gozar de los beneficios de la cultura, de ejercer la cultura, ¿no? De ser distintos. Y esta es una de las riquezas de los derechos humanos, pero también a veces uno de los temas que se dice son controvertidos, ¿no? Por idea universal de los derechos humanos, pues la diversidad cultural parece ser a veces estar en contradicción con estos, ¿no? Pero bueno, pues el derecho a la cultura es un derecho humano, pues, ahí está, ¿sí? Y el derecho a un nivel de vida adecuado para el bienestar, pues es lo que se busca, ¿no? Y está reconocido por los instrumentos internacionales como un derecho humano, ¿sí? Por supuesto, el derecho a la vivienda es otro derecho humano ahí reconocido, y como les decía, pues no, sí, lamentablemente la construcción de algunos megaproyectos ha impactado el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Y no solamente en el caso del Tren Maya, pues de los servicios ambientales, así como se dice, ¿no? De esa zona, todo lo que proporciona al ambiente, sino también pues de las personas que viven ahí, ¿no? Es una cuestión completamente controvertida y actual, y se supondría que estos megaproyectos tuvieran pues un tamiz, ¿no? O pasaran antes por lo que se llama el derecho a la consulta libre e informada, y también quizá en otros ámbitos se llama el derecho al consentimiento, el consentimiento de las poblaciones indígenas que viven por ahí, pero pues a veces no pasa por esto, ¿no? Yo no he estudiado en particular el caso del Tren Maya y cómo ocurrió el proceso para llegar allá, pero sí les digo que los megaproyectos pues tienen que tener este camino, ¿no? Tienen que pasar, cuando afecta a poblaciones indígenas, por el derecho a la consulta libre e informada, en cualquier caso. Y si se quiere ser mucho más protector y progresista, como les decía, la progresividad es un elemento de los derechos, pues que se consiga el consentimiento de las poblaciones que están viéndose afectadas. El derecho a la vivienda, pues aquí nos está mostrando esta imagen, un ejemplo de la desigualdad, ¿no? El derecho a la vivienda está bien garantizado aquí para unas personas, le están dando su llave de su casa del Infonavit o algo así, y la otra persona, que es una persona que no tiene vivienda y pues vive en la calle, ¿no? Y otra vivienda que está en condiciones precarias, donde el derecho a la vivienda pues está difícilmente garantizado, ¿no? Pues, las condiciones de habitabilidad aquí pues no parecen ser las adecuadas, y les juro que no tiene servicios públicos. Al menos la luz por ahí se ve un cable, pero no creo que tenga drenaje y no tiene agua. Por tanto, pues este derecho está en vinculación con otros derechos y es un ejemplo perfecto para ver cómo los derechos están eh, interrelacionados, ¿no? Sí, entonces así va la cosa de los derechos humanos. Ahora sí, pues ya estamos hablando o tenemos una idea pues de lo común, ¿no? De estos derechos humanos, y vamos a seguirle con la otra presentación. El principio precautorio, sí, pues es bien necesario, ¿no? También tomarlo en cuenta. Este principio precautorio, pues tiene que ver con, para quienes no están cercanos al concepto, le pusieron ahí precaución o precautorio. Tiene que ver con el avance de algún conocimiento y su posible impacto, pues en el ejercicio de los derechos. Está muy dado en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales, principalmente en el derecho al medio ambiente.
está muy vinculado también con el tema de la responsabilidad objetiva, que tiene que ver este tema para los que son civilistas con la cuestión de la peligrosidad de pues de lo que utilizamos, ¿no? De un medio, de una casa que construyamos, de, de una sustancia, ¿no? Que se evite o que se midan los efectos de esto. Para quien le interese el tema del principio precautorio, hay un autor argentino que es buenísimo, que se llama Néstor Caferata. Caferata, así como café. Por ahí anótenlo, buenísimo, léanlo, les va a gustar, es muy claro. Néstor Caferata, principio precautorio. ¿Sí? Pues, a ver, les voy a compartir la pantallita esta. Toma, acá. ¿Sí? Entonces, pues, estamos aquí en los derechos humanos, ¿no? El enfoque histórico de los derechos humanos, pues, nos permite identificar las diferencias entre los derechos civiles, políticos, sociales, culturales. Me faltó conocer algunos antecedentes de los derechos humanos, ¿no? Conocer el contexto donde surgen, ¿no? Aquí les puse al, a la muestra de la historia, ¿no? Clio, ahí, porque vamos a ver este enfoque histórico de los derechos humanos. Eh, pensar en el enfoque histórico es pensar en el contexto. Actualmente en materia de derechos humanos, el contexto y los análisis contextuales pues han tenido cierta relevancia como una herramienta de investigación y de análisis. Un ejemplo de ello pues es la presencia de estos análisis contextuales en la ley de desaparición forzada, con motivos particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿sí? Donde incluso se ordena por la ley que haya, ¿no? Partes de las comisiones de búsqueda que realicen análisis contextuales de cómo ocurrió la desaparición, que hagan proyecciones, etcétera, ¿no? Que analicen el contexto de las social, económico de las posibles desapariciones, ¿no? Eso solo por un uso, un reconocimiento jurídico así de un análisis contextual o de este concepto del análisis contextual. Para mí es importante el tema del contexto porque pues esto nos habla de dónde ocurren las cosas, ¿no? Cómo ocurren. El elemento contextual hablando de los derechos humanos y cómo surgieron, pues es importante, ¿no? Las normas jurídicas pues van a obedecer a ciertos contextos donde surgen, donde se interpreta, cómo se interpretan, cómo se aplican, las condiciones del mundo en ese momento. A eso se refiere un contexto, ¿no? También nos dice para qué fueron creadas, ¿no? Las problemáticas que pensaban eh, conocer, la finalidad de las normas. Les decía que no podemos hablar aquí de absolutos, de fronteras así infranqueables, porque pues todos los elementos van a estar conectados, ¿no? Y también pensar en el contexto, pues nos lleva a pensar en la finalidad que buscaba ciertas normas, ¿no? Para que se establecieran. ¿Qué necesidad pensaban satisfacer o qué necesidades, ¿no? ¿De qué manera podríamos crear una mejor respuesta jurídica a eso, ¿no? Pues si vemos estos dos elementos, estaríamos en algo así como un contextualismo teleológico, si quieren valerme el concepto, ¿no? El neologismo, ¿no? Pues ahí está. Hablar de la historia de los derechos humanos nos lleva a pensar en el contexto y pues cómo entender esta cuestión. Bueno, pues desde dónde surge la idea, como una expresión cultural, como una teoría, dónde surge esta teoría, ¿no? ¿Qué los anima? ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué postura del derecho, qué postura teórica está por ahí? Si forma parte de una dogmática jurídica o ambas, ¿no? Pensar en el contexto de esto, pues estábamos en el ámbito especulativo, no práctico, pero bueno, ¿no?
Las normas, pues hablar de esto es pensar también en las personas que están detrás de las normas. A veces pareciera que el derecho tiene vida propia, pero no, el derecho es la expresión de la voluntad de alguien o del acuerdo de alguien o de alguna preocupación personal de alguien. A veces coincide con nuestras preocupaciones de la sociedad, ¿no? Pero sí, es la expresión de esto, ¿no? Atribuir significación a una acción, a un contexto, pues tiene que ver con eso. Un pensador jurídico muy conocido que se llama Rodolfo Stammler, en su libro Economía y Derecho según la concepción materialista de la historia, una investigación filosófico-social, nos habla que toda investigación jurídica concreta que espera un valor científico cualquiera deberá articularse dentro de un conjunto o de una concepción unitaria de la naturaleza y génesis del derecho. Nosotros no aspiramos a hacer aquí así como una construcción teórica ni nada, nada más explicar algunos conceptos, pero sí hablar de la génesis de los derechos humanos, ¿no? Un poquito de su naturaleza, qué son, lo vimos ayer más o menos, y cómo se han venido gestando y desarrollando, ¿sí? A propósito de este valor científico de los derechos humanos, ¿no? Acercarse a la historia de los derechos humanos es pensar en las fuentes del derecho, ¿no? En sus fuentes, que están pues en transformación los derechos y sus interpretaciones, ¿no? A veces se adaptan a los contextos, a veces quedan rebasados, se van creando, ¿no? Distintas interpretaciones. Nos da miedo a veces que el derecho no tenga una respuesta exactamente para lo que estamos buscando, ¿no? Estaba leyendo una recomendación que hace la Corte Interamericana en sus lecturas, ¿no? Regularmente, si ustedes se suscriben a su sistema de noticias, les van a llegar actualizaciones y por ahí van a ver una de ellas, de las últimas, sobre función judicial y redes sociales, ¿no? Ahí plantea pues, cómo ha ido avanzando, ¿no? En Chile, por ejemplo, el tema. Es bien interesante. Y lo que yo advertía de la lectura es así que a veces nos da miedo, ¿no? Que el derecho no tenga una respuesta exacta para la problemática. Y es que va a ser muy difícil que se esté construyendo una respuesta así para todas las problemáticas, ¿no? Que sea tan casuístico, que exista así como en el derecho penal un caso, si pasa esto tal, si pasa X tal, va a ser muy difícil, pero bueno, pues a veces sí se adapta al contexto rápidamente, a veces no, el derecho. Pues como todos recordaremos, las fuentes del derecho son de donde emana el derecho, ¿no? Eh, en esta alegoría a una fuente, ¿no? Así era, ¿no? Y siguiendo al maestro García Maínez, pues tenemos que existen fuentes formales, que son los procesos de creación de las normas, fuentes reales, como aquellos elementos de la realidad que crean, ¿no? El contenido de las normas, y fuentes históricas, como pueden ser inscripciones, papiros, libros, etcétera, donde se encuentran estas representaciones que encierran pues lo jurídico, ¿no? El texto de la ley, etcétera, ¿sí? Y nos pone por ahí en su libro de Introducción al Estudio del Derecho las institutas ¿no? Dije esto, pues ahí están las fuentes históricas del derecho. Los derechos humanos, pues como parte del derecho, pues podemos utilizar estos conceptos generales para explicarlos, para entenderlos. Y yo estoy pensando en dos formas de entender el enfoque histórico. Uno que sea solo sobre sus expresiones positivas, como dice el maestro español Trujillo y Serra, o otro que sea más incluyente, que permita conocer otras expresiones culturales de los derechos. Creo que también es válido, ¿no? Pues, habría en principio pues estos dos acercamientos si se piensan los derechos humanos desde el enfoque histórico para conocer su desarrollo. Como sabemos, pues una cosa es la historia como sucesión de hechos, como un proceso que está ahí ocurriendo. Y otra cosa, pues, es la historiografía, ¿no? La documentación, la cronología de estos hechos, su narración.
Ahí, pues muy importante, dice este autor, Descartes, que tiene que ser objetivo el trabajo del historiador, ¿no? El trabajo del historiador jurídico, pues también tiene que someterse a esta objetividad de la historia. Pero bueno, nada más este comercial para decirles de estos dos conceptos: historia, historiografía, historia del proceso que se vive, los hechos, y de historiografía, pues la recopilación de esos hechos, etcétera. Aquí lo puse un poquito más mejor explicado, ¿no? Pues esta idea de los acontecimientos ordenados cronológicamente, medidos, ¿no? Con aspectos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Explicando el devenir en la construcción del porvenir, ¿no? Apoyándose en la historiografía, ¿no? El ser humano, pues, es un ser histórico porque es autoconsciente, ¿no? Tiene esta necesidad de saberse, de conocer su origen. Y pues este enfoque de los derechos humanos histórico, pues nos permite un poquito de eso, ¿no? Ya decía Juan Jacobo Rousseau que para conocernos a nosotros mismos hay que conocer la historia, ¿no? Eso lo dice por ahí en el Emilio, hay quien quiera echarle un ojo, ¿no? Entonces, pues sí, sí es importante, sobre todo para no repetirla, ¿no? Pero pues ya vemos que en ocasiones se repite, ¿no? Y esa idea de que se repita la historia, pues es un determinismo, ¿no? Lo que se conoce como determinismo, ¿sí? Pues los derechos humanos en su significación cultural, pues, ¿no? Es cómo le estamos atribuyendo características de los derechos humanos, de lo que vimos ahorita que son los derechos humanos, irnos para atrás, cómo los vamos a entender, ¿no? Lo que tenemos ahorita en este contexto actual es esto, que vimos un poquito a través de estas imágenes, y cómo vamos a explicar lo que pasó a través de esto, ¿no? Ese es el reto de este enfoque histórico, ¿no? Entenderlo. Les decía, pues hay muchas expresiones culturales jurídicas que pueden ser antecedentes de los derechos humanos en un enfoque histórico incluyente, ¿no? Expresiones culturales, jurídicas, religiosas, filosóficas, etcétera. Ahorita les seleccioné unas cuantas. Nos van a permitir identificar algunos valores, como les decía: la igualdad, la propiedad, la justicia, la libertad, contra de la esclavitud, el trabajo, la solidaridad, la integridad personal, etcétera, ¿no? Uno de ellos es esta expresión del Mahabharata, por ejemplo, siglo II antes de Cristo, donde dice que todo lo que una persona no desea que los otros hagan con respecto a sí mismo, debe abstenerse de hacerlo con respecto a los demás, permaneciendo siempre consciente de lo que le es desagradable. Aquí vemos esta idea de la dignidad, se parece a esto, y vemos también el principio religioso, ¿no? De no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, etc. Es esta misma idea que es universal, está expresada ahí. Y dentro, pues, se advierte la igualdad, ¿no? Una idea de la igualdad. Y también de la integridad de la persona, por ejemplo, ¿no? Pues, por ahí está en el siglo II antes de Cristo, ¿no? Ya más para acá, en el año 1000, pues tenemos otra expresión así de un poeta, ¿no? El Mahabharata, pues es un libro religioso, por ejemplo. Eh, ¿Cómo cobra vigencia? Pues es muy importante, pues está, primero porque seguramente es parte del bagaje religioso de alguien, ¿no? Que esté ahí y a lo mejor es una referencia, como para nosotros puede ser, para los que somos católicos, pues lo que dice la Biblia, lo que dicen algún evangelio, por ejemplo, ¿no? Pues es relevante porque recoge este valor, ¿no? Como les decía, en la línea del horizonte tenemos bienes y valores, pues aquí está reconociendo un valor, y de ahí la importancia, ¿no? Si pensamos en cómo le reconocemos o cómo le atribuimos significado a cosas tan antiguas, pues podemos pensar, por ejemplo, en la idea de la igualdad de los sofistas,
eh, que hablaban de esta igualdad entre los seres humanos, ¿no? El hombre en la medida de todas las cosas tienen en el fondo el reconocimiento de la igualdad. Y es de esta igualdad física, ¿eh? Ni siquiera de la igualdad jurídica, porque estamos en una sociedad esclavista, ¿no? Estamos pensando en los griegos, por ejemplo. Y, y es tan vigente ese pensamiento que actualmente pues, estamos hablando de la igualdad física representada en la igualdad biológica, ¿no? Tenemos un reconocimiento de la igualdad genética en esta declaración de Naciones Unidas sobre el uso del ADN, ¿no? Cuando reconoce ahí que todos los seres humanos somos iguales en cuanto a nuestra constitución física, estamos hablando de la igualdad pues, casi igual que hace 2000 años. Por eso un concepto puede tener relevancia, puede ayudarnos a pensar una institución jurídica, de ahí la importancia de atribuirle significado a algo tan antiguo, ¿no? Y como les decía, pues reconocer a los derechos ahí. Sobre el medio ambiente que se debe observar. Ah, ya no vi la pregunta, pues pasó muy rápido, pero me encontré por aquí alguna expresión también acerca del medio ambiente que ahorita vamos a ver. Algo más, mucho más cercano es esta idea que dice aquí. El hombre que tenga el valor de renunciar a las castas y al orgullo será un santo. Y aquí las cosas que son comunes a todo el mundo por derecho natural. El aire, el agua corriente, el mar y en consecuencia las orillas del mar. Que pertenecen a un cuerpo son las que no pertenecen a cada miembro en particular. Tales son las ciudades, los teatros, los caminos y las cosas comunes, ¿no? Ahora que estamos pensando en esta protección de la naturaleza, aquí se me juntaron dos, perdónenme. Esto lo que dice la Instituta de Justiniano en el 533 se está refiriendo a las cosas que son de todo, de todo el mundo, un poquito lo que se maneja actualmente como la humanidad titular de los derechos sobre el medio ambiente, ¿no? O que se afecta a la humanidad cuando se vulnera el derecho al medio ambiente. De ahí la importancia de tener en cuenta, pues, estos pensamientos que se dijeron hace mucho tiempo y que eh, nos ayudan, ¿no? En el año 1000, por ejemplo, este poeta hindú o hindi habla, ¿no? De renunciar a las castas. Vemos que es una sociedad también fragmentada, dividida, donde hay eh, divisiones de acuerdo con la importancia de las personas, ¿no? Las castas. ¿Sí? Una expresión de la igualdad, aquí una expresión de la propiedad, y si se quiere pensar desde el punto de vista del medio ambiente, pues de la protección del ambiente, ¿no? Hay un antecedente por ahí, por ejemplo, ¿no? Aquí me comí una L. Los adultos recibirán 20 meus, es una medida, no sé cuánto equivalga, no lo he buscado, de tierra a perpetuidad y 80 a título personal. Los adolescentes varones de 18 años o más recibirán tierras en las mismas condiciones que los adultos. Los viejos, los lisiados y los inválidos recibirán 40. Título personal. Las esposas y concubinas viudas tendrán 30 meus de lote personal. Si sus antepasados han poseído tierras a perpetuidad, serán estas contadas en lotes personales. Cuando los jefes de familia sean niños, viejos, lisiados o inválidos de uno u otro sexo, viudas, recibirán en todos los casos 20 meus de la perpetuidad y 20 meus de título de lote personal. Esta, que es una ley de propiedad china de el año 618, de la dinastía Tang, está hablándonos de muchos temas de derechos humanos. Si se quiere ver así, obviamente, como les digo, acá pues obviamente no está construida la noción de los derechos humanos, pero están reconociéndose ideas como garantizar que las personas vulnerables tengan el acceso a la tierra, que haya un derecho a la propiedad de la tierra, como actualmente se piensa desde los derechos sociales, el derecho a la propiedad, ¿no? Que se garantice la protección de los más vulnerables, como son las esposas, personas, concubinas y viudas, ¿sí? Entonces, expresiones legales así como esta, que existen pues en el acervo de la humanidad, nos permiten entender a los derechos humanos, ¿no? En perspectiva histórica, ¿no? O explicar estos
desde los derechos humanos, etcétera, ¿no? Son expresiones que estaban ahí o que están ahí en otras culturas, ¿sí? Que pues, quizá nos ayuden a entender mejor a los derechos humanos. Si no, pues por lo menos es curioso, ¿no? Conocer estos. Una inscripción del tercer milenio antes de Cristo, egipcia, nos dice: he construido esta tumba con pan, cerveza, que era el pago, ¿no? El pago en especie, que he entregado remunerado a todos los artesanos que han trabajado en ella cuando les di en objetos diversos de muy amplia remuneración. De aquí, como lo copié de un PDF todo feo, no sé qué decía, pero la idea de esta inscripción egipcia de hace 3000 años es que está garantizando el pago por un trabajo. No se está hablando de otra cosa, sino del trabajo remunerado. Entonces, hay una expresión ahí de algo que es valioso protegerse, como es la actividad humana para buscar los medios de subsistencia, que es el trabajo, y ahí está en una expresión pues, reconocida, ¿no? 3 milenios antes de Cristo, pues, es interesante. ¿Sí? En el Islam pues tenemos ahí una expresión donde nos habla de lo siguiente: Dios impone a una comunidad el deber de instruir al vecino, explicarle el derecho de mostrar el buen camino y de hacer reconocer los mandamientos imperativos divinos, a cambio de dejarse instruir por el vecino, de aprender el derecho y sacar provecho de las lecciones de este, sin lo cual atraerá sobre su cabeza un pronto castigo. Aquí nos habla pues de la educación, del deber, de un deber de solidaridad, por ejemplo, de un deber de solidaridad, ¿no? Con otras personas, ¿no? Ahí está. Recordemos que esto es uno de los dichos del profeta, o se llaman, el profeta Mahoma, se llaman hadices en la tradición musulmana. Lo que nos lleva a pensar, pues existe, ¿no? ¿Cómo son los derechos humanos universales? ¿No? ¿Cómo pueden entenderse en otras tradiciones? Bueno, a través de este elemento, ¿no? Encontramos equivalencias, ¿no? En nuestro más cercano a nosotros, una tradición o un pensamiento de la tradición de los aztecas, dice: haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que beber, que comer, que vestir, con eso andarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer a tus padres y parientes. Alguna vez quizás te enlazarás con la falda de la camisa, ¿y qué beberá, qué comerá? ¿Tu para ir acaso? Tú eres quien mantiene en cura el águila, el tigre. Bueno, esta expresión, eh, digamos, del pensamiento eh, azteca, pues se está refiriendo obviamente al valor del trabajo de la persona. Habla de cómo una persona se llega de la satisfacción de sus necesidades, de cómo se puede casar y cómo, pues en este caso, ¿no? El hombre proveedor pues daría eso, ¿no? Entonces combina a la persona o las personas a realizar una actividad laboral, ¿no? Al igual que lo otro, lo que vemos arriba, pues está ahí reconociendo esta idea, ¿no? De que se pueda llevar a cabo una actividad remunerada. Aquí pues será otra la remuneración. Dice aquí: serás verdadero. Se habla del trabajo como una manera de ejercer la dignidad, ¿no? De dignificarse. El trabajo como medio para ser más digno, ¿no? Pues aquí podría entenderse. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea que uno de tus hermanos o un forastero que resida dentro de tus puertas. Le darás a cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para ello se necesita de su salario. Bueno, aquí es muy claro, ¿no? Esta es una expresión del Deuteronomio, de la Biblia, y dice que no se debe explotar a quien ya es vulnerable, ¿no? A quien es pobre. Si se hace un trabajo, pues se debe remunerar, ¿no? Otro principio, el reconocimiento de un aspecto social en una tradición religiosa,
más antigua, ¿no? De ahí la importancia de ver antecedentes, ¿no? Claro, recordemos que, por ejemplo, en el Islam y en el judaísmo, esto es la ley. Entonces, si lo viéramos desde su contexto, pues estaríamos hablando de que qué antiguo, ¿no? Pues esto es la ley, es derecho. En un contexto de un derecho religioso, eminentemente, pues estamos hablando de que esto sí es un derecho, ¿no? Es el derecho, no es, para nosotros es una expresión religiosa, para ellos es una expresión jurídica y religiosa a la vez, ¿no? De ahí de lo importante del contexto, ¿no? Hay aquí de Esquilo, de su obra Prometeo encadenado, del siglo V antes de Cristo, 525, o sexto, 456. Eh, Prometeo, pues es este titán que cuando vio que los hombres que pasaron por varias etapas, ¿no? Había una etapa históricamente, ¿no? Mitológicamente, de oro, una de bronce, de plata y una de bronce, ¿no? En la edad de oro, que habla de mitología griega, pues había ríos de miel, los árboles daban frutos, todo solito, y de ahí el hombre pues hacía lo que quería, ¿no? Esta situación pues va degradándose y se vive una edad de plata. Esta edad de plata que lleva al hombre a tener que trabajar. En la edad de bronce tiene que cultivar la tierra para obtener sus satisfacciones, satisfactores, etcétera. Y Prometeo, eh, preocupado porque Zeus le dio a los animales herramientas, les dio sus garras, les dio sus habilidades, pues decide darle al ser humano el fuego. Aquí el fuego está simbolizando el conocimiento. Nos lo dio, bueno, se lo dio a los griegos, Prometeo el conocimiento, y pues esto pues le acae males peores, ¿no? A Prometeo. Y aquí este cachito nos dice de eso, ¿no? Prometeo no fuiste más allá con tus propósitos, y dice, pero a mí han dejado a los mortales de mirar con terror la muerte. ¿Y qué remedio encontraste para ese mal? Hice habitar en ellos la ciega esperanza. Le contesta el coro. Recordemos que ahí es muy común que el coro, como son obras de teatro, pues es quien habla, ¿no? Grande bien es quien se dice, ese bien que dispensaste a los mortales. Y se prometió, pues sobre esto además puso el fuego en sus manos, que es el dominio sobre la naturaleza, ¿no? El fuego representa el conocimiento, el progreso, las herramientas. Y ahora que poseen el esplendor fuego, los seres son seres de un día, dice él, y de él aprenderán muchas artes. Es decir, que el conocimiento, pues la técnica, la ciencia, pues permitiría a los hombres progresar, ¿no? Esta es una alegoría del conocimiento, de la educación, si quieren verlo así, ¿no? Que está por ahí. Y si se quiere ver en una visión amplia o incluyente de los derechos humanos, de los antecedentes, pues ahí está, ¿no? Más cercano, en Perú, las ordenanzas del procurador de 1565 dicen: procuraréis dar orden como en cada repartimiento hay un hospital, que se tenga cuidado de curar a los indios pobres que hubiere y por allí pasaren, y en esto procuraréis que haya la mejor orden que pudiera en el servicio de dicho hospital y la cura de dichos pobres. Pues aquí está hablando de muchas cosas, como es la protección de la salud, como es pensar en las personas más vulnerables, y pues puede ser un antecedente de una política, etcétera, ¿no? Pues ahí está un antecedente. Haz reinar la justicia, ¿verdad? Es un concepto que se llama la Maat. Mientras permanezcas en la tierra, consuela al que llora, no despojes a la viuda, no prives a ningún hombre de los bienes de su padre, no destituyas a los altos funcionarios de sus puestos, guárdate de castigar injustamente, no mates, es inútil y perjudicial para ti. Castiga mediante penas corporales o prisión. De esta manera, este país estará bien establecido. No distingas entre el hijo de un hombre considerable y el de alguien modesto. Toma para ti a tu servicio a un hombre en atención a sus obras. Esto, que es un fragmento de un papiro
que está en una escritura que se llama erática o algo así. Hierática, perdóname. Se llama Enseñanzas de Mericare. Mericare es un rey egipcio de la dinastía, de la 10ª dinastía, que apareció en el tercer milenio. Y una universidad, por aquí les puse el nombre, Covenhaus está en Dinamarca, tiene una colección que se llama la colección Carlsberg. Bueno, pues ahí está este papiro y ya lo descifraron y lo que dice es esto. Pues obviamente este rey tenía que tener algunos parámetros, ¿no? Algunas ideas para mejor gobernar. Y esta idea de las enseñanzas de Mericari pues nos proporciona ideas sobre la igualdad, sobre no causar daño, sobre la, los castigos corporales, sobre la justicia. Es muy vasta en cuanto al tema de los derechos humanos, si quiere, y del derecho en general, ¿no? Y pues la importancia es que es del siglo o del tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Es un texto pues muy interesante y pues, yo creo que seguimos mañana, ¿no? Mañana por aquí tengo otros más y ya se los compartiré. Pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado maestro, y lo esperamos con muchísimo gusto en su siguiente clase. Gracias.